Continuamos con las fuentes de alimentación. En este caso hablamos de otra característica que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una fuente, que es la eficiencia energética de la fuente. ¿Cómo es deficiente? Vamos a ver, eficiencia, en este caso nos vamos a referir como cuánto es de cuánta energía es capaz de aprovechar la fuente de lo que nos llega desde la pared. Es decir, sabemos la fuente de alimentación coge energía de la pared, de la corriente alterna, y la transforma en corriente continua a las tensiones que le demandan los componentes. Sin embargo, en ese proceso se pierde en forma de calor, como digo aquí, se disipa en forma de calor todo ese procedimiento de conversión de tensión eléctrica y de cambio de tipo de corriente a continua. Entonces, en ese procedimiento, en ese trabajo de la fuente internamente, se pierde parte de la energía que recibe de la red eléctrica, ¿no? Entonces, se estableció, en este caso, se establecieron unas certificaciones que se suelen utilizar para medir esta eficiencia, y lo encontraréis a menudo en los productos que podéis buscar por la web. Productos en los fabricantes de fuentes de alimentación suelen realizar estos chequeos para ver qué eficiencia tienen con sus fuentes de alimentación, qué eficiencia cumplen, ¿no? Entonces, esta es la tabla en la que mide la eficiencia, y la idea aquí es un porcentaje. Lo que nos van a dar es un porcentaje de eficiencia. Es decir, aquí tenéis un ejemplo. Si una fuente entrega 600 vatios, vimos anteriormente que las fuentes se necesita que entreguen, según la conectan los componentes, pues hay que dimensionarlas para que entreguen una cantidad de vatios, es decir, hay que sumar todos los vatios de los componentes. Entonces eso sería la parte que conectamos a la fuente, placa base, componentes, discos, unidades ópticas, tarjetas gráficas, etcétera, que vimos, la memoria y demás en la placa. Pues en definitiva, si necesitamos ese consumo desde la fuente y nos dicen que la fuente tiene una eficiencia del 80%, eso significa que la fuente realmente, como dice aquí, ha necesitado coger de la red eléctrica 750 vatios. ¿Cómo se calcula esto para que lo entendáis mejor? A ver si puedo mostraros la imagen esta. Os voy a poner aquí, bueno, aquí sale el navegador para ver distintas fuentes, pero la idea, os voy a hacer el cálculo aproximadamente aquí en esta ventana en blanco. La idea es que la fuente decimos que tiene una eficiencia del 80%. Eso significa que si en la tensión eléctrica que recibimos, bueno, en la red de la red eléctrica vamos a imaginar que nos llegan 750 vatios, si esto lo multiplicamos por, voy a poner este símbolo, la X para multiplicar, decimos lo multiplicamos por 80%, eso es igual a 750 multiplicado por 0,8, porque 80% es 80 dividido entre 100, 0,80 o 0,8. Entonces, como resultado de esta multiplicación, si hacéis el cálculo, pues sale 8 por 5, 40, 7 por 8, 56, salen 600, ¿no? 600 vatios. Bueno, pues eso es lo que venía a deciros, que para un consumo desde la fuente hacia los componentes, la idea aquí es, imaginaros, a ver si se entiende bien, yo tengo el enchufe, digamos, nos viene desde la red eléctrica, el enchufe de la pared, y nos llegan pues esos 750 vatios. Luego tenemos en medio nuestra fuente, y nuestra fuente entrega a los componentes 600 vatios a los componentes, ¿no? Placa, discos, etcétera, etcétera.
a poner un poco más pequeño. Vale. Entonces la fuente coge de la pared 750 y entrega 600. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que la fuente pierde. ¿Cuánto pierde? 150 vatios, la diferencia. Internamente la fuente está produciendo calor, disipando en su forma de trabajar, en su circuitería interna, está disipando calor, está perdiendo energía, entonces a los componentes les llega menos de lo que recibe la fuente. Entonces, claro, la factura eléctrica que tendremos en casa hablará de un consumo de 750, cuando realmente a la fuente ella entrega 600, lo que quieren los componentes, lo que necesitan para funcionar. Esto, entonces, como podéis ver, si nos supone que vamos a pagar más luz que los componentes, el recibo de la luz es mayor que lo que realmente los componentes, pues ya tenéis una idea que comprar una buena fuente que tenga un buen rendimiento y su certificación, ese porcentaje, este 80, sea mayor, es decir, si en vez de 80 tenemos 90, por 0,9, ahí podrá entregar 650 vatios. Eso significa que en 750 vatios que le entren, a ver, que me he equivocado. Sí, me he equivocado, perdonad, a ver, esto me he equivocado. No, es 675. Eso es, que me he equivocado. He ido muy rápido. De 750 que le entran, ella va a poder aprovechar hasta 650. Solo va a perder la mitad de antes. Va a perder 75 vatios. Por lo tanto, estamos teniendo una fuente más eficiente energéticamente. En definitiva, una fuente pues que ahorraremos en el coste de la factura. De hecho, aquí el cálculo hay que plantearlo como una regla de 3. Es decir, si suponiendo, imaginaros, la idea aquí es, si yo tengo una eficiencia, suponemos, vamos a ver, yo le tengo al 100%, digamos, entregaría, una regla de 3 sería que el cálculo sería así. Si suponemos que nuestra eficiencia es del 100%, pues imaginemos 600 serían los vatios que yo entregaría. Es decir, a ver, no. Esto sería realmente así. Al 80% sé que voy a entregar 600. Entonces quiero saber cuánto consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces habría que poner que a 100 X. Esta sería la idea. Es decir, yo al 80 sé que me salen 600, al 100, que serían los 20 que me faltan, para saber lo que la red eléctrica me pide. Entonces esto es un cálculo que es una regla de 3. Es decir, a 80 le corresponden 600 vatios, a 100, es decir, a una eficiencia del 80, le corresponde 600 vatios. A una eficiencia del 100, ¿cuántos vatios le van a corresponder? Pues esto es una regla de 3, que multiplicas el X, imaginaros, bueno, no voy a utilizar X porque, bueno, sí, X, o Y, vamos a utilizar como incógnita. Entonces la idea es que Y, bueno, voy a poner, bueno, por 80 igual a 600 por 100, que es igual a 60.000, ¿no? Entonces la I es igual a 60.000 dividido entre 80. Entonces 60.000 dividido entre 80, no os muestro la calculadora ahora, pero ahora voy a calcularlo yo aparte. 60.000 dividido entre 80 sale efectivamente 750 vatios.
que es lo primero que estábamos diciendo aquí. Es decir, esta regla de 3 es como tendríais que plantearlo en el supuesto que os dicen los componentes consumen 600 vatios. La eficiencia de la fuente es 80 y os preguntáis ¿cuánto gastamos realmente de la luz eléctrica? Entonces podéis plantearlo así, si a 80 vamos a suministrar 600, a 100 el excedente ese que estamos perdiendo, ¿cuál sería? 750. Bueno, eso es muy sencillo, en cierto modo lo que estamos diciendo es que de 750, digamos, de la incógnita I, lo multiplicamos por 0,80, que es la fórmula esta. Y por 0, en definitiva, es algo similar a esto, lo que estábamos haciendo aquí. Si la incógnita I, que sería esta, lo multiplico por 80%, por 0,8, es igual a 600, es la idea. ¿De acuerdo? Es que lo que estoy diciendo es que a un total de energía que necesito, el 80% de ese total tiene que ser 600. O sea, esta fórmula la podéis plantear directamente para resolver. Podéis hacerlo, ya digo, con esta regla de 3 o directamente pensad que lo que queréis saber vais a calcularle el 80% y eso debe ser lo que consumen los equipos. O esto sería una ecuación que hay que resolverla ahí, como hemos resuelto esta de aquí, que es lo mismo, es la misma, y pues sería I igual a 600 dividido entre 0,80, 0,8, y eso es 750, lo de antes, lo mismo, ese cálculo es el mismo que este de aquí. Bueno, pues ya digo, esto es que lo planteéis así o que lo podáis plantear de este modo, ¿no? Idéntico sería, por ejemplo, si dijéramos si la eficiencia es de 90, ¿no? Algo similar. Imaginaos que dice la eficiencia es del 90% de la fuente y yo tengo unos equipos que consumen 500 vatios, los componentes, o 400 vatios, vamos a ser más. Pues pondríamos al 90% o a 0,9, que sería el 0,90, le correspondería un consumo de 400 vatios, que serían mis componentes, ¿no? Los componentes. Y este sería la eficiencia, el porcentaje. Y la pregunta es, ¿a 1 de eficiencia o 100% de eficiencia, que sería el 100? Aquí lo estoy haciendo multiplicando por 100 y aquí es 0,90 y aquí sería 1, la eficiencia máxima. Pues podéis plantear así. ¿Cuál sería? ¿Qué incógnita? La Y, por ejemplo, o la X. Venga, ahora la X. X, ¿cuál sería? Entonces se cruzan, se multiplican cruzando, como antes. 0,90 por X igual a 400. Todo eso da como resultado X igual a 400 dividido entre 0,90 y bueno, pues 4, bueno, calculo 0,90, vale. Y me sale una eficiencia de, bueno, perdón, un consumo real de la red de tal. Entonces, este sería el consumo real que voy a tener, ¿de acuerdo? El consumo real que voy a tener. Y ese pues es el que os va a suponer el coste de energía, ¿no? Imaginaos, estamos hablando a lo mejor que si un vatio de energía me está costando, no sé ahora, pero un vatio consumido en una hora, bueno, esto las facturas eléctricas ya sabéis que son muy complejas, pero se supone que el vatio me está suponiendo pues un céntimo, 0,01 de euro, un céntimo de euro, bueno, pongo 0, bueno, pues eso, aquí habría una diferencia entre lo que debería, que es 400, y lo que realmente consume, 44 vatios más. Estamos hablando que consumo 44 más. Bueno, pues por 0,01 céntimos que me supone, pues ahí tenéis que voy a gastarme aproximadamente unos 0,40, ¿no? 0,44 céntimos. En definitiva, bueno, pues me está suponiendo un coste de 40 céntimos. Claro, esto en definitiva es que tengo más coste.
También depende de los vatios, luego hay que multiplicar los vatios hora en función de cuánto tiempo está conectado y demás. Eso es compleja la factura eléctrica. Pero bueno, es una aproximación. Lo que a mí me interesa que veáis es que el hecho de utilizar una fuente con menor eficiencia provoca un consumo eléctrico mayor. Vale, pues lo dejamos de momento aquí, este vídeo.